El maestro Fernando de la Pesa, quien es catedrático de la Escuela Judicial Electoral del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sostiene que el derecho electoral es una materia que todas y todos los ciudadanos deberían entender, estudiar, analizar. Y la verdad es que comparto esa opinión con el maestro, porque si entendiéramos y si abarcáramos el mundo del sistema electoral de nuestro estado, podríamos tener un mayor desarrollo de la democracia en México. Claro que entendiendo todos los componentes y elementos que tiene el sistema electoral de nuestro estado, dejaríamos de poner en duda cómo a lo largo de los años se han creado distintas figuras democráticas como el gobierno abierto, que lo hemos escuchado, la violencia política por razón de género, que es una figura relativamente nueva. Defenderíamos e impulsaríamos políticas como el piso mínimo y el techo máximo, que se creó en favor de las mujeres para su participación activa en la política del Estado mexicano. Y así otras figuras que se han ido creando a lo largo de los años por el Estado mexicano y por la Academia Electoral. Claro que hay una mencionada crisis democrática también dentro del Estado, pero que se sustenta por diversos factores culturales, académicos, más que nada por una cultura democrática que no ha sido inculcada debidamente en los ciudadanos, pero que también es la mencionada democracia moderna, una democracia tempranera que ha llegado a México no más de 40 años y que es una democracia que al fin de cuentas no se ha logrado consolidar dentro del Estado mexicano. Para poder sustentar esta opinión, y esta opinión que también suele sonar como una conclusión de lo que es la democracia en México, tendríamos que hacer un recuento y tendríamos que observar cuál ha sido el comportamiento social de la ciudadanía en los últimos hechos democráticamente históricos que han formado parte de México. Y me refiero a la ciudadanía, al obrero, al empresario, a la contadora, al médico, a la abogada o el abogado, que ellos tienen un comportamiento que nos ha llevado a la conclusión de que no estamos preparados para una democracia. Y para esto tendríamos que hacer un recuento de hechos. Primero, si recordamos, el año 2021 ha sido el testigo del proceso electoral más grande en la historia de México, o al menos así lo ha calificado el Instituto Nacional Electoral, quien es el órgano encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones federales. Este proceso electoral tuvo en juego la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por lo tanto, estaban en juego 500 curules dentro de este sistema parlamentario. Además, estuvo en juego gubernaturas y miles de cargos locales como regidurías, sindicaturas y alcaldías a lo largo del Estado mexicano. Observemos primero los resultados que arrojan estas elecciones, que quizá no fueron tan sorprendentes como se esperaba, porque, como era evidente, el partido Morena no logró conservar su mayoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados. Logró consolidarse en 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego para buscar un titular del Ejecutivo. Con todos estos resultados, el partido Morena logró reafirmarse como la primer fuerza política del país, seguido por el Partido Acción Nacional, que conocemos por PAN, y sorprendentemente el Partido Revolucionario Institucional, el PRI por sus siglas,
consiguió un amargo tercer lugar como actor político del Estado mexicano. Ahora, todos estos resultados o estos posicionamientos se dieron a través de un 52% de participación ciudadana dentro de estos comicios electorales, un porcentaje que deja mucho que desear para hacer el proceso electoral más grande de la historia. Es decir, la mitad del padrón electoral registrado fue el que participó, el que salió a ejercer su derecho a votar. Y esto no hace más que evidenciar que el INE, quien es el que se encarga de promover estas elecciones, de organizarlas, pues ha fallado en los objetivos planteados para estas elecciones que han sido las más grandes de la historia. Ha fallado porque no ha incentivado a la ciudadanía a que participe. Y como comentaba anteriormente, esta participación se debe quizá a un tema cultural, muy probablemente es un tema cultural, el tema de la desconfianza en las instituciones públicas, pero también hay un tema que ha sido abandonado los últimos años, pero que hoy en día está más presente que nunca. Se ha hablado de una crisis y una desconfianza en los partidos políticos, cuando lo que ha hecho en este proceso electoral los partidos políticos es reafirmarse como el motor de la participación ciudadana en la democracia mexicana. Y esto lo sustento tomando en cuenta otro hecho histórico suscitado hace poco menos de un mes. El 1 de agosto se celebró la tan famosa consulta popular que fue criticada, que fue casi desechada por la oposición vigente del país y que por otro lado fue avalada y fue impulsada por la primera fuerza política de este estado, que ya comentamos es el Partido Morena. Una consulta que fue objeto de burlas, objeto de críticas, de sarcasmo político y que también fue parte de esa ironía jurídica que tanto nos puede describir a nosotros los operadores jurídicos. Porque claro, a grosso modo se discutió sobre el llevar a cabo un proceso judicial en contra de actores políticos del pasado. Y el argumento típico de nosotros quienes estudiamos derecho es: la ley no se consulta, la ley se cumple. Sin embargo, estamos dejando de lado el aspecto social, el aspecto donde colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, grupos vulnerables tenían la oportunidad de formar parte de un mecanismo democrático en el que se les tomara en cuenta para llevar a cabo un acto político y a fin de cuentas también un acto jurídico. Sin embargo, quienes no son tan optimistas han visto a la consulta como una burla. A mí me gustaría verlo más como una oportunidad democrática, como una oportunidad en donde el pueblo y la sociedad tiene esa facilidad para participar en los asuntos políticos del país. Sin embargo, regresando al tema de los partidos políticos y que por esto saco relación a este tema, la participación ciudadana de esta consulta popular fue de poco menos del 7% sobre el padrón electoral. En comparación a unas elecciones federales, un 7% del lado de la consulta popular y un 52% de unas elecciones para cargo de representación, pues deja en evidencia que quienes en realidad mueven la participación son los partidos políticos. Porque cuando se trata de un asunto social, como enjuiciar a un actor político del pasado, sale a votar solo el 7% del padrón electoral. Sin embargo, cuando se trata de cargos de poder, cuando hay interés político, cuando hay promesas políticas, los partidos políticos son los principales actores en estar moviendo la ciudadanía. Ellos son los que salen, ellos son los que se mueven, los que hacen propaganda, y eso incentiva a las personas. Entonces, creo que ahí se ha derrotado contundentemente el argumento de que los partidos políticos están en una crisis. Creo que
la crisis en realidad está en la participación ciudadana y los partidos políticos son el motor, están en su punto de auge en donde ellos están moviendo la democracia en México. Bien ha dicho Ferrajoli, ¿no?, que el modelo de democracia representativa es el ideal. Y más allá de democracia representativa, me atrevería a inventar un nuevo concepto de una democracia partidista, donde ni siquiera los candidatos independientes han logrado hacer un contrapeso con los partidos políticos. Entonces estaría bien considerar un nuevo modelo democrático. No estaría mal y no es para mal. Es asumir nada más la realidad que vive el Estado mexicano, en donde los partidos políticos tienen la sartén por el mango, ¿no?, que es como coloquialmente lo mencionamos. Ahora, un tercer hecho también histórico que podríamos abordar de una forma más robusta o más completa en alguna otra ocasión es sobre la llamada crisis constitucional que se está viviendo actualmente con todos los pues ahora sí que la disputa por una presidencia en el Tribunal Electoral Federal. Esto ha sido cuestión de días, en donde en una sesión del Pleno decidieron remover de la presidencia al magistrado José Luis Vargas. Claro que hay asuntos ajenos al tribunal, como investigaciones por lavado de dinero, una mala conducción del Tribunal Constitucional, y que esto a fin de cuentas llevó a los demás magistrados a remover del cargo a el presidente de este órgano colegiado. Sin embargo, hay muchas disputas y hay mucho debate respecto a si era competencia de este mismo órgano remover al presidente. Que claro, a fin de cuentas la ley ha sido muy clara en cuanto a las competencias que tiene el Tribunal Electoral especializado en esta materia, y que apresuradamente en una sesión del Pleno que fue celebrada en línea y con mucha pues sí, con esta necesidad de tener un presidente, fuera quien fuera, se decidió nombrar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y después fue un dimes y diretes políticos, en donde también tuvo participación el presidente de la República, el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y que bueno, a fin de cuentas ahora estamos frente a una renuncia del último magistrado presidente, que fue Reyes Rodríguez, y que estamos a la espera de que se nombre a un presidente, o en su caso una presidenta del máximo órgano que se encarga de resolver controversias en materia electoral. Pero eso podríamos abordarlo más adelante y saber cuál es el desenlace de esta perversa jugada maestra, como la hemos llamado algunos electoralistas y académicos de la materia electoral.